Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Dos actitudes nos revela el Evangelio del día de hoy de Lucas. Por un lado, la actitud del fariseo, quien se enaltecía por todas las cosas buenas que él hacía, por la manera en la que vivía su religiosidad, muy apegado a la ley, muy apegado a lo que dicen las rúbricas, ¿verdad?, a lo que se tiene que hacer. Y por otro lado, el publicano, que dice el texto, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Dos actitudes completamente distintas en el acercamiento a Dios. Y me parece que la clave para entender por qué el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo, que pudiéramos pensar, oye, pero cumplía con toda la ley, ¿verdad?, era un fiel, estricto en el cumplimiento de todo lo que se le pedía. ¿Por qué el fariseo no baja justificado a su casa? Me parece que la primera lectura, el profeta Oseas, nos da la clave para entender esta situación. Al final del texto que acabamos de leer de este profeta, dice: porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Efectivamente, hermanos, al principio de esta parte del profeta Oseas nos invita a acercarnos a Dios para conocerlo. Volvamos al Señor, dice el profeta. Ya nos han pasado tantas cosas, nos hemos alejado de Él, que ahora nos toca regresar a Él. Y la manera en la que Oseas dice que hay que regresar a Dios es conociéndolo. Hay que conocer a Dios. Cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios y verdaderamente nos abrimos a la posibilidad de conocer a Dios, pero ojo, hay que dejar que Dios se nos presente, porque también podemos correr el riesgo de acercarnos a Dios, pero querer que Dios siga siendo como yo tengo la idea que sea Dios. Y eso no me va a ayudar en nada. Yo tengo que acercarme a Dios y dejar que Él se revele, que Él se presente. Y les recuerdo, la manifestación, la automanifestación de Dios a todos nosotros se ha dado en Jesucristo. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que conocer a este hombre llamado Jesús de Nazaret. Si queremos verdaderamente entender por qué la misericordia es mucho más importante
que todo cumplido al pie de la letra, tendremos que acercarnos a Jesús, a este hombre que verdaderamente es fascinante y desconcertante. Muchas de las actitudes que Jesús va a realizar a lo largo de su vida y que los evangelios nos presentan, de verdad que tienen una lógica completamente distinta a la que el fariseo llevaba en aquel tiempo. Jesús nos muestra una religiosidad o una religión o una relación con Dios completamente distinta a la que los fariseos nos habían invitado a lo largo de toda su vida. Va mucho más allá que el cumplimiento rígido y estricto de una ley, poniendo en primer lugar a los demás. La misericordia, lo hemos dicho en otras ocasiones, significa poner el corazón en la miseria del otro, ser capaces de empatizar con el otro, de estar al lado y acompañar a quien sufre, a quien tiene menos beneficios que yo. Misericordia siempre será el rostro preferido de Dios. Acerquémonos a Cristo para conocerlo, y conociéndolo seguramente lo amaremos y tendremos una gran pasión por su proyecto que es el reino de Dios. Vamos a pedirle eso al Señor. Presentamos nuestras ofrendas.